Tal vez no tengas un problema de autoestima. Tal vez tienes un problema de cómo aprendiste a mirarte. Porque nadie nace sintiéndose insuficiente. Eso se aprende. Se aprende comparándose. Se aprende intentando encajar. Se aprende cuando el amor parece depender de lo que haces y no de lo que eres. El budismo no intenta inflarte el ego para que te sientas mejor. Hace algo mucho más radical. Te libera de la necesidad de validarte. Quédate conmigo. Hoy no vamos a repetir frases positivas frente al espejo. Vamos a sanar la raíz silenciosa de la baja autoestima desde una sabiduría que no juzga, no exige y no compara. Respira profundo y camina conmigo, paso a paso, por este sendero. Comencemos. Uno, el Buda no habló de autoestima, habló de sufrimiento. En el budismo no encontrarás la idea de valerte más ni la obsesión por inflar la imagen personal. No porque el valor humano no importe, sino porque el Buda fue a la raíz del problema. No preguntó, ¿cómo puedo sentirme mejor conmigo? Preguntó, ¿por qué sufro cuando no me siento suficiente? Y la respuesta no fue que seas poco, ni defectuoso, ni incompleto. Fue más radical y más honesta. Te identificaste con una imagen falsa de ti, una imagen que necesita rendir, demostrar, compararse, ser aprobada para sentirse real. Cuando confundes quién eres con lo que haces, con lo que logras, con cómo te miran, nace la baja autoestima. No porque tu valor sea bajo, sino porque lo pusiste en un lugar inestable. El budismo no intenta convencerte de que vales más, te invita a dejar de medir tu valor. Porque cuando sueltas esa identificación, no te vuelves arrogante ni indiferente. Te vuelves libre del juicio constante que te hacía creer que tu existencia necesitaba justificarse. Y en esa comprensión, el sufrimiento empieza, por fin, a perder su fundamento. Dos. El yo que intentas mejorar no es quien eres. El budismo señala algo incómodo para el ego y profundamente liberador para la conciencia. El yo que se compara, que se critica, que se exige sin descanso. No es tu esencia. Es una construcción mental, un relato aprendido, una voz formada por expectativas ajenas, experiencias pasadas y miedo a no ser suficiente. Ese yo necesita medirse, probar su valor, corregirse sin tregua. Y cuando intentas mejorar tu autoestima sin cuestionar esa historia, no te liberas. Refuerzas la jaula. Cambias el castigo por elogio, pero sigues atrapado en la misma identidad frágil que depende de compararse para existir. Sanar no empieza cuando dejas de criticarte. Empieza cuando te preguntas con honestidad, ¿quién es este yo que necesita ser aprobado? Porque en el momento en que ves que el prisionero no es el problema, sino la prisión que lo define, algo se afloja profundamente. Y en ese aflojamiento no aparece un yo mejor. Aparece algo más real, una presencia que no necesita ser corregida para tener derecho a existir. Tres. Compararte es una forma sutil de violencia interior. Cada vez que te comparas, te fragmentas. Te sales de tu experiencia viva y te miras desde una medida que no te pertenece. La comparación no es inocente. Es una forma silenciosa de violencia interior. Porque siempre implica juicio.
El budismo la señala como una raíz directa del sufrimiento por una razón simple y honesta. Siempre habrá alguien mejor, y tu valor parecerá insuficiente. Siempre habrá alguien peor, y tu corazón se endurecerá sin que lo notes. En ambos casos, pierdes contacto con la paz, porque tu vida deja de ser vivida y empieza a ser evaluada. Tu camino no necesita testigos, no necesita aplausos, no necesita comparaciones, necesita honestidad. Honestidad para caminar a tu ritmo, para reconocer dónde estás, para crecer sin convertirte en enemigo de ti mismo. Cuando sueltas la comparación, no te vuelves indiferente al crecimiento. Te vuelves presente, y desde esa presencia, el camino deja de ser una competencia y vuelve a ser una experiencia verdadera. ¡4! La autoestima no se construye, se recuerda. No necesitas convertirte en alguien valioso, no tienes que ganarte el derecho a existir. No hay una versión futura que recién entonces merezca respeto. Tu valor no comienza con el logro. No depende del resultado. Está ahí antes de que hagas nada. Lo que ocurrió no es que lo perdiste, sino que lo olvidaste. Y lo olvidaste porque aprendiste a mirarte con los ojos del juicio, a evaluarte, a medirte, a corregirte sin tregua. El budismo no te dice, ámate más. Eso sigue siendo una exigencia disfrazada. Dice algo más honesto y profundamente liberador. Deja de dañarte. Deja de atacarte cuando fallas. Deja de negarte el descanso. Deja de hablarte como a un problema que necesita ser arreglado. Cuando cesa la agresión interna, no necesitas construir autoestima. La dignidad aparece sola, como aparece la luz cuando dejas de cubrirla. Y en ese recuerdo silencioso no hay arrogancia, no hay comparación, solo una certeza tranquila. Estar vivo ya es suficiente. ¡5! La autocompasión es la medicina que no te enseñaron. No como lástima, no como indulgencia, no como excusa para huir del proceso. La autocompasión es presencia consciente frente a tu propio dolor. Es mirarte cuando duele sin convertirte en juez. Es quedarte contigo cuando la herida aparece sin exigir que desaparezca rápido. Tratarte como tratarías a alguien que realmente sufre. Escucharte sin insultarte. Acompañarte sin apresurarte a estar bien. Eso no es debilidad. Es madurez emocional. El budismo lo comprende con claridad. La verdadera dignidad no nace del control ni del esfuerzo extremo, nace cuando dejas de pelear contigo mismo. Porque mientras luchas contra tu dolor, lo profundizas. Pero cuando lo sostienes con presencia, algo comienza a sanar sin violencia. La autocompasión no te quita fuerza, te devuelve la integridad. Y desde esa integridad, el camino se vuelve más humano. Y por primera vez, verdaderamente habitable. ¡6! Tu valor no aumenta cuando mejoras, disminuye cuando te rechazas. Este punto lo cambia todo. No te sientes mal porque seas insuficiente, no porque te falte algo esencial, no porque aún no seas mejor. Te sientes mal porque te rechazas cada vez que no cumples una expectativa, propia o ajena. Cada vez que fallas y te niegas comprensión. Cada vez que te equivocas y te retiras el derecho al respeto.
El dolor no nace del error. Nace del abandono interior que ocurre después. Sanar la autoestima no es elevarte artificialmente, no es convencerte de que eres más. Es dejar de dejarte solo cuando más te necesitas. Cuando permaneces contigo incluso en la caída, algo profundo se restaura. No porque cambies de inmediato, sino porque tu dignidad deja de depender del resultado. Y en ese acompañarte fiel, sin condiciones, el valor ya no fluctúa. Se estabiliza, porque vuelve a su origen el simple hecho de estar vivo y no darte la espalda. Detente un instante. No para pensar en lo que hiciste mal, sino para escuchar cómo te tratas cuando ocurre. Recuerda la última vez que fallaste. No el hecho, la voz. ¿Fue dura? ¿Impaciente? ¿Te habló como alguien que acompaña o como alguien que empuja desde la culpa? No intentes corregirla ahora. Solo obsérvala. Porque la forma en que te hablas en esos momentos no es un detalle menor. Es el lugar desde donde vives contigo. Y antes de seguir, permíteme compartirte una historia. No sucede en un templo, ni en otro tiempo. Ocurre en un instante cotidiano. Uno que quizá reconozcas demasiado bien. Ocurrió después de un error. No uno grande, no uno visible, solo el suficiente para despertar la culpa. La mente reaccionó rápido. Te hablaste con dureza, con esa voz afilada que no usarías con nadie más, pero que contigo parece permitida. Por un momento, todo tu valor pareció reducirse a ese fallo. Y entonces, algo distinto ocurrió. No una frase motivadora, no una técnica, no una promesa de mejora, una comprensión silenciosa. No estabas fallando como persona, no estabas siendo menos. Estabas experimentando como lo hace cualquier ser humano vivo. Y por primera vez no intentaste corregirte de inmediato. No te exigiste cambiar. No te castigaste para aprender, te quedaste contigo. Con la incomodidad, con la vergüenza suave, con el cuerpo aún tenso, sin huir, sin justificarte, sin atacarte. Ese instante, pequeño, honesto, invisible, marcó algo profundo. Porque ahí nació una forma distinta de autoestima, no construida sobre el éxito ni sostenida por logros, sino anclada en presencia. La autoestima que no se derrumba cuando fallas, porque ya no depende de que todo salga bien para que te quedes contigo. La autoestima no se vuelve firme cuando te aprietas más. Se vuelve estable cuando dejas de irte cada vez que fallas. No se construye con exigencia, sino con permanencia. Tal vez no te falte confianza. Tal vez lo que falta es dejar de atacarte en los momentos en que más necesitas cuidado. Detente un instante y observa esto sin juzgar. ¿En qué situaciones te retiras de ti mismo? ¿Dónde te exiges presencia perfecta para merecer respeto? A veces, el gesto más transformador no es empujarte hacia adelante, sino no abandonarte cuando algo duele. Y en esa fidelidad silenciosa, la autoestima deja de ser una idea y empieza a sentirse como un lugar al que siempre puedes volver.
Escucha o repite, sin forzar emoción. No necesito demostrar mi valor. Mi dignidad no depende de mis errores. Puedo equivocarme sin dejar de respetarme. Me acompaño incluso cuando no me gusto. Hoy dejo de ser mi propio enemigo. Permite que estas frases caigan, no como motivación, sino como alivio. Hoy, cuando cometas un error, pequeño o grande, no te apresures a corregirte. Detente un segundo, no para analizar, no para justificarte, solo para quedarte. Respira profundo, como quien vuelve a un lugar conocido después de haberse perdido un momento. Lleva una mano al pecho. Siente el contacto, la temperatura, la presencia, y dite en silencio con la mayor honestidad posible: sigo aquí contigo. No es una frase bonita, es una decisión interior. Decidir no huir cuando fallas, no castigarte para aprender, no retirarte afecto hasta que mejores. Ese gesto sencillo, repetido una y otra vez, hace algo profundo. Reconstruye la autoestima no desde la aprobación, sino desde la lealtad a ti mismo. Porque la verdadera herida no fue el error, sino las veces que te dejaste solo después. Y cada vez que eliges quedarte, algo esencial vuelve a su lugar. Hoy no se trató de convencerte de nada. Se trató de ver con claridad. Ver que la baja autoestima no es un defecto de nacimiento, sino una identidad aprendida a fuerza de juicio, comparación y exigencia. Ver que no eres esa voz que te corrige sin descanso, ni el yo que se mide, se culpa y se empuja para merecer respeto. Ver que compararte no te impulsa a crecer, te hiere en silencio y te aleja de tu propia experiencia. Ver que la autocompasión no debilita, repara. Que sana más que la dureza porque no te fragmenta. Ver que tu valor no se gana con logros ni se pierde con errores. Se recuerda cuando dejas de atacarte. Y quizás lo más importante, sanar no es convertirte en alguien distinto. Es dejar de abandonarte cuando fallas, cuando dudas, cuando duele. Este no fue un video para que te sintieras mejor por un momento. Fue una pausa consciente para empezar a tratarte mejor, no como proyecto, sino como hogar. Y a veces, eso es el comienzo real de todo. No necesitas convertirte en alguien digno. No hay una versión futura que recién entonces merezca respeto.
Lo único que realmente pesa es la forma en que te tratas cuando no cumples, cuando dudas, cuando fallas. La paz no llega cuando finalmente te apruebas. Llega cuando dejas de rechazarte en silencio. Si algo de este espacio tocó una fibra en ti, puedes quedarte un momento con esa sensación, no para entenderla, solo para no huir de ella. Y si alguna vez notas en qué momentos eres más duro contigo, ya estás viendo el lugar donde comienza el cuidado. Este sendero no exige, acompaña. Si sientes volver, el sendero del monje sabio permanece aquí, como un espacio donde aprender a habitar tu humanidad con respeto y honestidad. Gracias por compartir este tiempo. Que hoy te mires con los mismos ojos con los que miras a quien amas. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.